Perfecto, Cuando tú quieras, Rosa. perfecto. Pues aunque sea a través de las tecnologías, aunque sea a través del ciberespacio, quiero decir que estoy tremendamente contenta, tremendamente feliz de tener este acto hoy, ¿no? En el cual celebramos muchas cosas y podemos estar con personas muy queridas y además muy brillantes, como vais a poder comprobar, ¿no? Y por eso lo primero que tengo que decir es eso, lo contenta y lo feliz que estoy de estar hoy aquí, del acto al que vamos a atender ahora en los próximos minutos. Y bueno, dar la bienvenida primero y fundamentalmente a nuestros ponentes, ahora os hablaré de ellos, pero también primero y fundamentalmente a nuestros estudiantes, tanto del máster como del curso de posgrado. Con este acto queremos iniciar esta edición del curso de posgrado específico de trastornos de personalidad y el apartado correspondiente del máster interdisciplinar. Y también queremos dar la bienvenida a todos aquellos que sois ajenos al máster y al curso de posgrado, pero que, bueno, pues que habéis entendido que hoy va a ser un acto en el que vamos a aprender mucho y en el que vamos a disfrutar mucho y, bueno, pues queréis también compartirlo con nosotros. Obviamente todos sabéis de la importancia que tiene el problema de los trastornos de personalidad, tanto desde un punto de vista clínico como desde un punto de vista sanitario, individual, etcétera. También sabéis todos de lo que se ha avanzado, que es espectacular, ¿no? En el conocimiento, en la comprensión, en la evaluación, en el tratamiento de los problemas de trastornos de personalidad, que yo creo que, bueno, que ha sido uno de los campos en los que más se ha avanzado en los últimos años dentro de la psicología clínica. Y también sabéis, ¿no?, de cómo desde la psicología, bueno, pues están en estos momentos, tenemos tratamientos y enfoques terapéuticos que realmente eran impensables hace algunos años y que, bueno, pues que realmente están pudiendo ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas que tienen estos problemas y no solo de ellos, también hablaremos de eso, ¿no?, sino de todo cómo impacta un trastorno de personalidad no solo en la persona que lo sufre, ¿no?, sino en todo su entorno, ¿no?, en su familia, en su grupo, etcétera, ¿no? Pues para poder hablar de todo eso y para poder hablar de estos nuevos acercamientos, yo creo que no podríamos tener mejor panel de ponentes, ¿no? Yo estoy realmente feliz de que los tres hayan aceptado y estoy realmente, creo que además va a ser como unas presentaciones de las que vamos a aprender un montón. En primer lugar, nos va a acompañar el doctor Héctor Fernández Álvarez, que además, como sabéis, es uno de los codirectores de este máster y de estos cursos, que está al otro lado del océano, en la otra orilla, en Buenos Aires, que es fundador y director de AIGLE, que, bueno, que tiene una amplísima experiencia en toda la psicología clínica en general y muy concretamente dentro del campo de la personalidad, y que yo no recuerdo ninguna vez que la haya escuchado y que no me haya quedado embelesada escuchándole y queriendo que me contara más. Así que muchas gracias, Héctor, por aceptar. De segundo ponente tenemos también a otra persona de la otra orilla, que es el doctor Pablo Gagliesi, que es el coordinador del programa de la DBT en la Fundación Foro y el director de la DBT de Latinoamérica, y que hemos tenido la enorme suerte de poder contar con él en persona, también en el máster y en el curso de posgrado, en ediciones anteriores, ¿no? Y que, bueno, para mí fue realmente impactante, además lo tengo que decir, siempre lo comento, ¿no? La primera vez que le escuché, me quedé realmente impresionada, ¿no? No solo de todos sus conocimientos en el tema, sino de sus habilidades clínicas y de cómo las transmitía, ¿no? Yo creo, bueno, que es un lujo, ¿no?, poder escucharle siempre, y hoy también vamos a tener esa suerte, ¿no? Y la tercera ponente, de last but not the least, tenemos a la otra codirectora del curso del máster y del curso de posgrado, que es la doctora Verónica Guillén Botella, que yo creo que es una, bueno, pues un representante maravilloso de lo que se está haciendo dentro de los trastornos de personalidad en España. Y bueno, quiero decir, no solamente con una formación clínica en este campo impresionante, sino también pionera y con una ambición de abrir nuevos
campos de investigación y de actuación, ¿no? Con todo lo que supone, no solamente el abordaje de la persona que sufre el trastorno de personalidad, sino de su ambiente, ¿no? Que está haciendo, bueno, luego nos lo contará, ¿no? Pero liderando y abriendo una nueva asociación, una nueva línea de investigación que yo creo que va a ser de una gran utilidad para todos nosotros, ¿no? Así que, como veis, yo voy a intentar ser muy breve. Como veis, el plantel es increíble, vamos a disfrutar muchísimo durante este rato, y así que, sin más, le voy a dar la palabra en primer lugar a Héctor, a mi queridísimo y entrañable amigo y admirado profesor Héctor Fernández Álvarez, que nos va a hablar de la importancia del abordaje integrativo en los trastornos de personalidad. Héctor, cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias, Rosa. ¿Cómo se hace cuando de la presentación de la lámina que antes me las pusieron? Un momentito, entonces, las pongo. Ahí está. Perfecto, ya está. Listo, excelente. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esa presentación tan cariñosa. Sí, estoy feliz de compartir hoy esta actividad dentro del marco de este programa que ya lleva unos cuantos años que venimos sembrando conjuntamente y que tiene muy buenos frutos. No puedo dejar de todas maneras de confesarle que la felicidad de estar aquí viene acompañada con un poquito de tristeza, porque hasta el año pasado, inclusive, justo antes de que empezara la pandemia, por más de 25 años, con Diana, con mi mujer, creo que no faltamos ningún año en visitar España y en visitar Valencia en particular. Así que este 2021 no sé si vamos a tener la suerte de que antes de que termine, ojalá sí podamos estar ahí para abrazarlos. Así que voy a hablar sobre la importancia que tiene la integración en el tratamiento de los trastornos de personalidad, que por otro lado es una perspectiva desde la cual uno puede acceder a comprender por qué es tan importante la integración en el campo de la psicoterapia hoy en día y en el campo de la salud mental inclusive. Sabemos bien que los trastornos de personalidad tienen tasas de prevalencia muy significativas en los estudios en poblaciones clínicas. Torgersen ha demostrado cabalmente que superan largamente el 10%, y en la población general los trabajos de Volcker y su grupo en Heidelberg han aportado evidencias de que lo que clásicamente consideramos trastorno de personalidad supera largamente el 20% de la población, pero la incidencia que tiene la personalidad en el campo de la salud mental y de sus intervenciones va mucho más allá de lo que clásicamente circunscribimos conceptualmente como trastornos de personalidad, especialmente a partir de los desarrollos en los últimos 20 años en torno a las perturbaciones mentales comunes, los trastornos de la depresión y de la ansiedad en particular. Se han hecho muchísimos avances que ponen en evidencia que ciertas disfunciones de la personalidad son responsables de la posibilidad de que los pacientes que tienen ese tipo de perturbaciones puedan lograr resultados satisfactorios que sean, por otra parte, estables en el tiempo y consistentes. Quiere decir que el problema de la personalidad se nos aparece en la clínica no solamente cuando enfocamos en el concepto trastorno, sino un concepto mucho mayor, que es el concepto de disfuncionalidad de la personalidad, y que está presente en aquellas cuestiones que denominamos trastorno, pero también está desparramado, por así decirlo, en toda la clínica de las condiciones que afectan la salud mental de la población.
Sumado esto a que la personalidad es básicamente una condición de extrema complejidad, el abordaje de la personalidad y sus disfunciones ha ido cimentando la necesidad creciente de que un abordaje más eficiente será aquel que pueda basarse en principios fuertemente integrativos. Y lo que voy a tratar de hacer es ofrecerles cuáles son las distintas perspectivas o los distintos niveles donde se expresa el principio de integración en el abordaje de la personalidad y sus disfunciones. Empezando porque la primera expresión que tiene la necesidad de integrar el campo de la clínica de la personalidad y sus disfunciones es el hecho de poder desarrollar un modelo que articule de la manera más consistente posible dos campos que han sido por décadas campos disjuntos, campos divorciados, campos que corrían por causas teóricas y conceptualmente diferentes, que eran el campo de la psicología de la personalidad por un lado y el campo de la psicopatología de la personalidad por otro. Por lo tanto, lo primero que estamos, quienes trabajamos en este área, luchando fuertemente, es por alcanzar un modelo integrativo entre la psicología de la personalidad, la teoría de la psicología de la personalidad y la teoría de la psicopatología de la personalidad. En ese sentido, hay muchas propuestas que están circulando en el mundo, en los distintos ámbitos académicos y los laboratorios de investigación. Nosotros en particular creemos que la más consistente, la que brinda mayores posibilidades para el desarrollo de las intervenciones terapéuticas, es aquella que ha desarrollado Colin DeYoung y su grupo de trabajo en la Universidad de Minnesota, utilizando un modelo de explicación cibernética del funcionamiento de la personalidad y que da lugar precisamente a lo que denomina principios genéricos de una ciencia integrativa, en la cual la personalidad es concebida en principio como una variación única que depende básicamente de la movilidad que tiene el desarrollo de los individuos a través de la selección natural y que se expresa fundamentalmente en dos grandes pilares constitutivos. Uno fuertemente estructural, que son los rasgos disposicionales, y otro que es más funcional y que tiene que ver con las adaptaciones características a través de las cuales esos rasgos se despliegan. Todo esto termina dando lugar a una organización que cada individuo teje sobre sí mismo y que de alguna manera es lo que lo orienta y lo que dirige el desarrollo de su personalidad, que es la narrativa de vida que tiene, que está enmarcada en un determinado contexto cultural y social. Esta definición nos va a servir de base para todo lo que constituye el modelo de abordaje que después llevamos a cabo en las prácticas de intervención terapéutica. El segundo punto en el cual nosotros vamos a ver la necesidad de la integración es el que se deriva de la definición de lo que estamos considerando hoy la psicopatología de la personalidad. Y estamos definiendo la psicopatología de la personalidad como formas disfuncionales que tienen dos vectores a través de los cuales se organiza esa psicopatología. Primero, la desviación acentuada de esos rasgos estructurales que son predisposiciones probabilísticas y la afectación de los núcleos de la identidad y de las relaciones personales, los núcleos de lo que llamamos los niveles de disfuncionalidad de la personalidad.
Sabemos que nos hemos acostumbrado a través de los años que tuvo mucha vigencia los sistemas de diagnóstico y clasificación tradicionales como el DSM o la ICD, que hemos representado la presencia de los trastornos desde una perspectiva categorial y los describimos a los trastornos como prototipos que eran posibles de ser agrupados en 3 clústeres fundamentales. Esta representación tuvo una validez clínica importante, una utilidad clínica importante, sirvió para distintas cuestiones en el campo de la investigación también, sobre todo en normatizar los programas que se llevaban a cabo, pero finalmente hay una referencia en la evolución de este campo, que es una de las referencias más icónicas, es uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la psicopatología y de la clínica de la personalidad y sus disfunciones, que es un famosísimo trabajo que publicó O'Connor en el año 2005, en el que a través de el trabajo de someter las representaciones de esos 3 clústeres y de esas 10 categorías que tenemos todavía muy impregnadas en nuestra mente, él demostró que la organización factorial a través de estudios empíricos mostraba la inconsistencia de la representación del sistema de los sistemas clasificatorios oficiales. Y en su lugar encontró una agrupación que desde el punto de vista de los datos empíricos respondía en otra matriz, dando lugar a la necesidad, según él plantea, de que finalmente para abordar bien la personalidad lo que necesitamos es abandonar el modelo categorial y transferir nuestra descripción diagnóstica y la elaboración de los diseños a un modelo dimensional. Este modelo dimensional se ha organizado básicamente sobre 2 fuentes de diagnóstico. Una, los niveles de disfuncionalidad, que tocan básicamente a las representaciones del sí mismo y las representaciones de las relaciones interpersonales, y que tiene a su vez 2 parámetros, cada uno conformando una matriz de 4 representaciones que nos dan el nivel de severidad o los grados de severidad. Esto justamente lo que la definición de la psicopatología de la personalidad nos expresaba en términos de desvíos acentuados de la funcionalidad. Pero también hay desvíos acentuados en los rasgos, y en ese sentido los sistemas en su reversión del pasaje de la categorialidad a la dimensionalidad han ido elaborando estructuras descriptivas y explicativas en términos de una sucesión jerárquica de ordenación desde los subrasgos que se derivan de las observaciones directas que podemos realizar en la experiencia clínica, ascendiendo progresivamente hacia los factores de primer orden, segundo, tercer orden, que son los 2 más genéricos de la estabilidad y la plasticidad que gobiernan toda la dinámica de la personalidad. Y estos 2 grandes factores se distribuyen a través de una serie de rasgos y de facetas que en el caso del DSM toman esta representación y que desde otras perspectivas tienen una coincidencia bastante elevada, pero no total, con lo cual una
situación en la que nos encontramos en este momento. De aquí en más, todo lo que va a seguir son los denonadados esfuerzos que estamos haciendo en este territorio para tratar de encontrar respuestas a las incongruencias y las inconsistencias que los sistemas descriptivos y explicativos que estamos utilizando tienen, para poder llegar a tener modelos más eficientes en nuestro abordaje con los pacientes. Y esta posibilidad de llegar a tener modelos más eficientes va a pasar fundamentalmente por el hecho de que podamos consolidar una perspectiva integrativa. Tenemos frente a nosotros la descripción del DSM tal como organiza en la sección tercera la estructura de rasgos que el DSM postula, con estos 5 rasgos fundamentales distribuidos a su vez en 25 facetas. Si nosotros comparamos esto con la clasificación de la ICD, por ejemplo, que es otro sistema igualmente relevante, importante, de mucho predicamento en los organismos de gestión, nos vamos a encontrar con una cosa sorprendente. Nos vamos a encontrar con una cosa que realmente da lugar a que tengamos turbulencias muy, muy fuertes cuando vamos a enfrentar qué es lo que nos presenta un paciente en el que vemos dificultades con su personalidad y pretendemos hacer algo para tratar de ayudarlo. Nos vamos a encontrar que si usamos este sistema, tenemos estos 5 rasgos para organizar el diseño terapéutico, porque en definitiva lo más importante que se puede perseguir en tratar de ayudar a una persona que tiene una disfunción significativa de la personalidad es lograr flexibilizar esos desvíos acentuados que hemos definido, que caracterizan a la psicopatología, y entonces nos tendríamos que proponer, tratar de, en cada caso, como cada perfil es una variación única, en cada caso tratar de ayudar a cada paciente a flexibilizar uno o más de uno de estos rasgos. Pero si yo, en lugar de tomar la clasificación del DSM, tomo la de la clasificación del Sistema Internacional de Enfermedades de la OMS, resulta que estos 5 no son los mismos 5. Es como que la anatomía, según, si habláramos de anatomía física, es como si la anatomía que ve un sistema y la anatomía que ve otro sistema son diferentes. Y es diferente, ustedes se podrán ver en términos absolutos, no, en términos relativos. En términos absolutos no, porque de estos 5 rasgos, o factores de segundo orden, la ICD reconoce 4 que son equivalentes, los 4 primeros, pero el último, que el DSM identifica como psicoticismo, en su lugar, la ICD lo clasifica como anancastia, o identifica otro factor con otras propiedades, con otras características que en definitiva se traduce en otras facetas y por lo tanto se traduce también en otros subrasgos y por lo tanto en otras observaciones clínicas. Es decir, en pocas palabras, son 2 sistemas que nos llevarían a que cuando estamos frente a un paciente viéramos cosas diferentes a la hora de tratar de diagnosticarlo, de clasificarlo y de elaborar un diseño terapéutico. No solamente esto pasa con los sistemas de diagnóstico y clasificación, sino con los instrumentos que se han ido elaborando a lo largo de estos últimos 25 años para poder evaluar esa dimensionalidad que estamos diciendo. ¿Cuántos instrumentos hay? Montones, como pasa en todo el campo de la salud mental y como pasa, creo, en todo el campo de la psicología en general. Y en nuestro territorio en particular, tenemos hoy por hoy más de una docena de instrumentos dimensionales que tienen propiedades psicométricas suficientemente bien probadas, el primero de los cuales ha sido seguramente, yo creo, el instrumento desarrollado por Leon Clark, el SNAP, que hoy en día ya está en su segunda versión. Desde entonces hasta la actualidad no han cesado de desarrollarse distintos instrumentos. Las rayas que tiene esa diapositiva es porque son los instrumentos que nosotros más usamos en nuestra cotidianidad y que tienen buenos baremos adaptativos en Argentina.
Algunos de ellos hemos trabajado en particular, como la escala DAP de Leipzig. Y, insisto, se han desarrollado todos estos instrumentos, hasta inclusive el instrumento que ha desarrollado Krüger en particular para que se ajuste al sistema de clasificación del DCM. Además del instrumento que está desarrollando actualmente Steven Huppert, para evaluar los niveles de disfuncionalidad. Si sumamos el FIT5 y la escala DLOPF de Huppert, con esos dos tenemos la posibilidad de tener una buena evaluación mediante cuestionarios de los niveles de disfuncionalidad y la estructura de rasgos. Pero si ustedes examinan la composición de cada uno de estos instrumentos, van a ver que no hay coincidencia, no hay una similaridad en relación con la matriz con la que describen los fenómenos. Por lo tanto, todas nuestras observaciones acerca de lo que le acontece con una persona que tiene disfunciones en la personalidad van a estar muy influidas, muy condicionadas, muy determinadas por el sistema de evaluación que estemos utilizando. Este es un verdadero problema, porque lógicamente plantea muchas inconsistencias, que no son solamente de cuestiones teóricas, son también cuestiones operativas y prácticas, y que terminan influyendo mucho en la eficiencia de los resultados, que es una de las cositas que un par de minutitos más adelante les voy a exponer. Mucha gente en el mundo está haciendo grandes esfuerzos para superar esto. ¿Y por dónde pasa esos desarrollos? Por la integración. Van a ver que así como empezamos en la integración el primer punto, integrar la teoría de la psicología de la personalidad con la psicopatología de la personalidad, después cómo integrar los niveles de disfuncionalidad con los niveles de la estructura de rasgos. Ahora también estamos pensando cómo podemos integrar los instrumentos, porque de alguna manera, de esa manera vamos a integrar también los sistemas de clasificación, que no es un problema logístico el problema de los sistemas de clasificación, es un problema operativo, porque según como tengamos mejor o no integrados los sistemas de clasificación, también vamos a poder hacer diagnósticos más consistentes, es decir, diagnósticos con una menor carga de subjetividad. Entre los tantos esfuerzos que se están haciendo hoy en día, esto que ahora compartimos es hoy. Una de las experiencias que me parece más interesante compartir con ustedes hoy, ya que creo que el objetivo fundamental de todo el máster es brindar elementos operativos para la acción cotidiana en la práctica, pero también que sea lo más actualizado posible. Tratar de llevarlos a ustedes a la frontera del conocimiento. Hoy por hoy hay varios desarrollos que se están llevando a cabo. Uno particularmente interesante es el que puso en marcha Bach con su grupo en Dinamarca y que se ha ido extendiendo actualmente. Es un consorcio en el que intervienen 13 países y va creciendo, porque realmente esto es muy ¿y qué es lo que están intentando hacer? Partir, en principio, de desarrollar un modelo descriptivo, explicativo, que sintetice el sistema de diagnóstico del DSM y de la ICD, para lo cual están desarrollando una estructura de 6 dominios, que incluye el psicoticismo y la anancasia. Lo que decimos con respecto a los sistemas de evaluación lo podemos decir también con respecto a los tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles hoy en día para abordar los trastornos de personalidad? Tenemos un conglomerado extraordinariamente diverso de programas de tratamiento que han reunido pruebas de evidencia significativas, pruebas de evidencia empíricas importantes, programas psicodinámicos, y dentro de cada una de estas categorías varios. Por ejemplo, dentro de la categoría de los psicodinámicos, terapias basadas en la transferencia, terapias basadas en la mentalización, programas interpersonales como los programas de Lorna Benjamin o de Markowitz, programas cognitivos en los cuales encontramos una playa de instrumentos diferentes,
el programa que desarrolló Davidson en Inglaterra, la terapia centrada en los esquemas de Young, la terapia de derecho conductual de Linehan, la terapia metacognitiva de Celeari, etc. Ahora, en esta lista ustedes se encuentran al final que también hablamos de programas integrativos. Hay varios, mencionaremos un par. Pero antes de llegar a mencionar eso, me parece interesante que ya los programas que estoy mencionando, esos mismos programas insisten en la importancia de la integración. Fijémonos cómo inaugura la exposición de su terapia centrada en los esquemas Jeffrey Young, que dice que la terapia centrada en los esquemas es un modelo amplio integrativo que tiene que considerar su superposición con otros sistemas de psicoterapia, incluyendo modelos psicodinámicos y otros, gestálticos, etc. Es decir, ¿qué es lo nodular de la terapia general? El hecho de ser integrativa. ¿Por qué? Porque en la integración aumenta el nivel de eficiencia. Y algo semejante encontramos en el caso de la terapia dialéctico-conductual. Después Pablo les va a hablar de intervenciones desde esa perspectiva. Pero en el último manual de psicoterapia integrativa que publicaron Norcross y Goldfried el año último, la tercera edición, hay 3 presentaciones sobre programas específicos que tienen un soporte integrativo muy importante. 3 programas. Y uno de ellos es la terapia dialéctico-conductual. Y comienza también la presentación que hacen Hardy Linehan diciendo que la terapia dialéctico-conductual es una terapia integrativa que incluye distintas técnicas adaptadas de diversas fuentes. Y a lo largo de la presentación que hacen en el capítulo, lo que van explicando es por qué cada uno de los aspectos que comporta la terapia dialéctico-conductual puede ser perfectamente entendida como un intento integrativo de desarrollo del modelo. Hay terapias, como les decía antes, que han sido pensadas ya desde esta perspectiva, como el tratamiento modular de Leipzig o la terapia interpersonal metacognitiva de Mayer. Ahora. Perdón. Ahí está. Bueno, ahí logré. Perdón, y todo esto mismo, así como citábamos el consorcio que lideró Bach en relación con los instrumentos, algo semejante está ocurriendo con respecto a los programas de tratamiento. Y desde Holanda se puso en marcha un programa de gran alcance que lo que está intentando es ofrecernos a los profesionales que trabajamos en este territorio una guía informada para el tratamiento de los trastornos de personalidad y de todas las disfunciones de la personalidad basados fundamentalmente en factores comunes. Esto está comenzando a desarrollarse y seguramente en poco tiempo más vamos a disponer concretamente de estas guías para que todos podamos ajustarnos a estos principios generales. Para acercarnos al final, tenemos muchísimos modelos de diagnóstico, muchísimos modelos de tratamiento, pero ¿qué ocurre? En primer lugar, que los resultados con la investigación empírica han demostrado que muchos programas de tratamiento tienen resultados que son equivalentes. Lo que es seguro es que en todos los casos esos programas son suficientemente eficientes en la medida que están debidamente estructurados, es decir, en la medida que responden a un marco suficientemente estructurado. Y en ese sentido podemos decir, cualquier programa de tratamiento debidamente estructurado es superior a los tratamientos inespecíficos. Se han hecho en los últimos años distintas investigaciones en profundidad respecto de qué es lo que sabemos
que nuestras intervenciones con este tipo de perturbaciones nos permiten esperar encontrar resultados satisfactorios con nuestros pacientes. La respuesta general creo que es la siguiente. Hoy por hoy nuestros resultados son buenos pero modestos, bastante modestos en general. Las dos categorías, tomando el concepto clásico, que más han sido estudiados han sido los pacientes con trastorno de personalidad borderline y los pacientes con trastorno de personalidad antisocial. Básicamente porque ambos, por distintas circunstancias, son los que tienen mayor carga social. No son los más prevalentes, no son los que tienen tasas más altas de prevalencia, pero sí son los que tienen mayor carga social. Y son los que más se han estudiado, especialmente los trastornos de personalidad borderline. Se han hecho muchos estudios sobre ellos. Hay distintos metaanálisis bastante completos, algunos de los más interesantes es el que ha llevado adelante Johanna Kesté hace unos años, pero un consorcio muy grande de investigadores escandinavos, alemanes y demás, han llevado a cabo dos grandes estudios, uno que publicaron en el año 2012 y otro que los tenemos publicado ahora recientemente. Se acaba de publicar los resultados finales, que tiene por otra parte dos patas, una sobre los resultados de las aplicaciones psicoterapéuticas y otra aplicaciones farmacoterapéuticas. Investigaron 16 tipos de abordajes terapéuticos diferentes y llegaron a la conclusión que no hay diferencias significativas de ninguno de ellos. Hay algunos instrumentos que tienen, hay algunos programas de tratamiento que tienen muchas más cantidad de estudios, pero las diferencias en cuanto a la eficiencia todavía no aparece. ¿Por qué? Porque lo que necesitaríamos seguramente es lograr, ahí tienen ustedes en la lámina, muchos de los programas que ellos han considerado, y todo esto, por supuesto, lo que nos demuestra es que para aumentar la eficiencia lo que vamos a necesitar es poder pasar a un programa integrativo que reúne objetivos claros y que sean compartidos con el paciente, que se apliquen a través de una estructura jerárquica que siga 4 niveles, que son el de los síntomas, el de la regulación, el de las relaciones interpersonales y las representaciones de sí mismo, a través de una serie de modelos genéricos de cambio y a través de una serie de intervenciones específicas. Como ven, desde la necesidad de integrar la psicología y la psicopatología hasta integrar los procedimientos, pasamos por la necesidad de integrar los niveles disfuncionales, los rasgos, integrar los sistemas de diagnóstico y tratamiento, los programas y las intervenciones. O sea, es toda la línea lo que necesitamos integrar para poder llegar a decir algún día que así como hoy tenemos resultados buenos pero modestos, que son mucho mejores que los que teníamos 20 o 30 años atrás, dentro de 20 años podamos decir que somos buenos en el tratamiento de los trastornos de personalidad en general. Muy bien, muchas gracias. ¿Hola? Yo estoy pendiente de lo que digan ahora. Sí. No sé si Rosa quieres decir algo o... Ay, perdón, si estoy venga a hablar aquí yo sola y resulta que tenía el micrófono muteado. Lo siento, estaba venga a hablar yo sola aquí. Perdón. Te había dicho, muchísimas gracias, Héctor. Y estaba diciendo que antes se me había olvidado comentar que todas las preguntas y comentarios las haremos al final de las 3 intervenciones. Y que aquellas personas que quieran hacer cualquier comentario también lo pueden hacer a través del chat y luego los podemos leer y los podemos comentar. Lamento lo del muteado, estaba silenciada y no estaba hablando sola. Y en nuestra segunda ponencia
es por el doctor Pablo Gagliesi, que como antes decía es el director de DBT de Latinoamérica y un excelente, bueno, uno de los mejores representantes del DBT a nivel mundial, diría yo, ¿no? Y nos va a hablar precisamente de eso, ¿no? De los tratamientos basados en la evidencia para el trastorno límite de personalidad. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Rosa, por todas las palabras. Me haces sentir hasta incómodo que me alabes tanto. Y peor es sentir que estoy dando clase después de uno de mis mayores maestros. Me da hasta vergüenza ajena, pero bueno, acá estamos. En realidad, lo que había pensado es en una presentación más bien breve para hablar un poquito de los problemas que estamos teniendo con la práctica de pacientes con trastorno límite de la personalidad. Y para eso siempre cuento una historia. Algunos de ustedes me conocen y por ahí la historia es redundante. Pero puedo recibir una muchacha de unos 20 años de consultante que le vamos a poner Ana, que llora durante toda la entrevista, se siente bastante mal, tiene una historia larga de trastorno alimentario con bulimia y ha hecho un intento de suicidio a los 17 años, ya han pasado 4 años. Tiene notables dificultades en las relaciones interpersonales, no ha podido terminar el colegio secundario, un poco debido a sus episodios recurrentes de depresión, a la hospitalización y al estigma que todo esto causó en su vida. Obviamente, al no terminar el colegio secundario a tiempo, no ha podido ingresar en la universidad como gran parte de sus compañeras de estudio y compañeros. Ana, además, tuvo un episodio de lastimarse hace relativamente poco. Tiene una relación afectiva con su novio absolutamente tormentosa y muchos problemas en la relación con su madre. Vive en una familia en donde está su abuela, su mamá y ella como hija única, el linaje materno completo adentro de esa casa. Como todos los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes de estas características y varios estudios demuestran, la tomo en psicoterapia o cualquier terapeuta la toma en psicoterapia. Supongamos que yo soy un terapeuta que podríamos llamar usual, es decir, lo que la gran mayoría de los terapeutas hacen. Tomo a esta paciente en tratamiento. Cerca de la cuarta o quinta sesión, la paciente mejora considerablemente, pero desde ahí en adelante empieza a declinar no solo en su sintomatología, sino también empezar a estar con dificultades en la relación terapéutica, poniendo en riesgo la terapia. La paciente tiene una serie de dificultades y decido entonces, como está en terapia y veo que las cosas no mejoran, decido mandarla a un tratamiento farmacológico. Y le propongo que haga una entrevista con un psiquiatra que obviamente prescribe medicamentos, varios de esos medicamentos le han hecho aumentar unos kilos de peso, ha perdido algo de su cabello y está ahora con algunos problemas de anorgasmia. La paciente sigue estando mal a pesar de la medicación, hay una mejoría rápida al comienzo de tomar medicación y luego esa mejoría otra vez decae, tiene una pelea con su hermana, entonces como terapeuta tomo la decisión de instalar en el tratamiento otra gran tecnología en salud mental y es hacer entrevistas familiares. Obviamente va a una entrevista familiar en donde su mamá y su abuela la critican dentro de la entrevista y posterior a la entrevista familiar la paciente hace una tentativa de suicidio, lo cual termina en la otra gran tecnología en salud mental que es la hospitalización. Digo esto porque es la historia natural de casi todos los pacientes con trastorno límite de la personalidad y supone una serie de intervenciones clínicas que como
decía una gran maestra mía, cuando uno aprende a usar un martillo, cree que todo es un clavo. Suponemos que para estos pacientes la psicoterapia funciona, suponemos que para estos pacientes la medicación funciona, suponemos para estos pacientes que la terapia familiar funciona y suponemos que para estos pacientes la hospitalización funciona. Y los trabajos nos dicen cosas muy diversas en esto. Que no para todos los consultantes la psicoterapia funciona, que los tratamientos farmacológicos en algunos diagnósticos son realmente, además de costosos, poco productivos, y que la hospitalización psiquiátrica podría empeorar el pronóstico de los pacientes con trastorno límite de personalidad de una manera considerable. Pero nosotros seguimos usando el martillo creyendo que esto es un clavo. Y la discusión es un poco hoy sobre, denme un segundo, sobre qué es lo que nosotros podríamos hacer al respecto. Bueno, no me sale acá. Bueno, este slide es obvio, soy yo, el nombre. Y el otro tema que tenemos es un problema de diagnóstico, porque habitualmente en salud mental tenemos una discusión sobre diagnóstico y definición de los problemas clínicos. Entonces, alguien podría decir que un trastorno límite de personalidad es cualquier derivación o referencia seguida de un pedido de disculpas. Es cuando uno ya sabe que el paciente tiene trastorno límite porque te derivan un paciente, dice quiero que hagas esta interconsulta y uno sabe y te piden disculpas después de hacerte esta derivación, o cualquier paciente en cualquier sistema sanitario que no responde o empeora con el tratamiento estándar. Y por parte de los consultantes tenemos una definición más funcional y es alguien que pide ayuda pero tiene formas muy particulares de pedirla. Entonces, mi problema con el tema de los diagnósticos versus la definición de problema es que necesitaba en algún momento encontrar un tratamiento efectivo para los problemas de Ana y encontrar un tratamiento basado en la evidencia para con ella. La primera buena noticia es que hay tratamientos que son efectivos. La mala noticia es que ninguno es lo suficientemente efectivo. Seguimos teniendo tratamientos basados en la evidencia para el trastorno límite de la personalidad con numerosos problemas. Son caros, largos, difíciles de implementar. A veces, otro de los problemas que ocurren con los trastornos de personalidad es que, al menos en mi clínica, es que me empieza a ser muy difícil esta nosología de trastornos de personalidad en donde pareciera que estuviéramos hablando de los signos del zodíaco en algún lugar. Es decir, donde no podemos, primero, casi todos en trastorno límite de personalidad hablamos de un diagnóstico discreto, que es el trastorno límite de la personalidad, pero la verdad, su inespecificidad es enorme. Es solo para mirar las comorbilidades en trastorno límite de personalidad, son 70% con depresión, 50% con trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, el 70% tienen historia de estrés postraumático, 30% de trastornos alimentarios. Es decir, cuando tenemos este nivel de suciedad en los diagnósticos, es que ese diagnóstico no nos está funcionando demasiado bien. Lo que quería era un poquito nombrar simplemente cuáles son las terapias basadas en la evidencia para el trastorno límite de la personalidad. No hay muchas. Obviamente yo me dedico a trastorno límite de la personalidad, a terapia dialéctico comportamental, o que ustedes llaman DBT, otras terapias que están basadas en que están probadas en trastorno límite de personalidad es la terapia basada en la mentalización, la terapia centrada en la transferencia, la terapia basada en esquemas y STEPS. Estas son las únicas 5 terapias que tienen
suficiente evidencia para convertirse en tratamientos posibles. Vuelvo a decir, podemos decir que la terapia dialéctico-comportamental es gold standard, pero todavía nos falta un camino porque todavía los resultados o las mejorías son relativamente discretas. Si yo tuviera que poner una barra debajo de cada título sobre cuánta es la evidencia, quiero que se imaginen una barra que dice quién es la que tiene más evidencia. Casi todo el cuadradito de terapia dialéctico-conductual estaría lleno de DBT. La terapia basada en la mentalización tiene más o menos 1/3 de la evidencia, es decir, tiene menos trabajo. La centrada en la transferencia tiene muy poquitos trabajos que demuestran que es basada en la evidencia, y la terapia en esquemas solo tiene un trabajo en trastorno borderline de personalidad, con bastantes problemas, como por ejemplo el tipo de población a la cual se fue dirigida. Y STEPS, que yo lo incluiría dentro de la terapia dialéctico-conductual porque es una de las variantes de la terapia dialéctico-conductual solo basada en el entrenamiento en habilidades. Tenemos varios problemas con estas terapias. La primera es, genial, tenemos terapias basadas en la evidencia, pero las personas entrenadas en modelos basados en la evidencia para trastornos de personalidad solo podrían atender el 0.3% de la población que sufre el trastorno límite de personalidad. No sé si se entiende. Es decir, las terapias basadas en la evidencia todavía no llegaron a estar diseminadas como la población general lo requiere. Esto es un tema que a mí a veces me resulta hasta molesto, porque cuando uno va al cardiólogo, espera que el cardiólogo use una terapia basada en la evidencia. Casi en cualquier lugar del planeta, frente a una arritmia, se hace más o menos lo mismo. Sin embargo, las terapias basadas en la evidencia en salud mental tardan años en ser diseminadas, y cuando logran cierto nivel de diseminación a nivel global, siempre aparece una nueva corriente que intenta o que cuestiona esa dirección. El segundo problema con las terapias basadas en la evidencia, y a mí me encanta un trabajo que se realizó sobre personas entrenadas en activación conductual, el modelo para depresión, donde se entrenaron cientos de terapeutas en una terapia altamente específica para episodio depresivo mayor, con muy buenos resultados. Y los entrenadores en ese modelo de terapia hicieron una investigación siguiendo videos de grabación de sesiones de la población a la cual habían entrenado, colegas, obviamente, y observaron que al final del año solo 1 o 2 de las personas, o sea, que habían sido entrenadas, continuaban teniendo adherencia al modelo original. Creo que esto tiene que ver un poco con la forma en que nosotros entrenamos a los psicoterapeutas, y cierta forma en que formamos las personas en salud mental, que hacen que tengan dificultades en mantenerse adherentes a un modelo determinado. Las otras dificultades están en relación a la implementación. Hace poco me pidieron de un hospital de una ciudad en América Latina, de que ellos querían implementar DBT, porque básicamente la ciudad tenía una tasa de suicidios bastante más alta que lo habitual en poblaciones de ese tamaño. Los problemas de implementación eran increíbles. Si hay un cambio tecnológico en áreas de medicina, como aparece un método de diagnóstico particular para enfermedades fetales, las probabilidades que el hospital rápidamente adquiera la técnica, entrene a la gente, pueden ser un poco complejas,
pero en general la mudanza y la implementación es más rápida. Probablemente porque, vuelvo, hay algo de la formación de los psicoterapeutas que no está orientada a charlar sobre lo que funciona, a probar lo que funciona, sino a comprobar que lo que pienso es cierto. Entonces tenemos mucha dificultad en abandonar prácticas y en los cambios de paradigma. De hecho, en salud mental, los cambios de paradigma generan movimientos políticos, casi cismas de las organizaciones en torno a esto, cuando la verdadera pregunta es, apareció algo que funciona mejor que lo que yo hago, abandono lo que estaba haciendo para adquirir aquello que funciona mejor. Pero las líneas de terapias se vuelven cosmovisiones a las cuales los terapeutas adhieren fielmente. Por lo tanto, la implementación se vuelve difícil también por la misma organización. En este lugar que les estoy contando, por ejemplo, que era una ciudad, el hospital no tiene salas para reuniones, la sala de salud mental no tiene un espacio para hacer grupos de habilidades, con lo cual ya teníamos problemas estructurales. Las sesiones están pautadas en media hora, hacer sesiones de media hora. Yo nunca entendí muy bien quién decide cuánto dura una sesión. O por qué tiene que durar X cantidad de tiempo. Pero es interesante las dificultades en la implementación que tenemos. Y el otro problema que tenemos, o la otra dificultad que tenemos en terapias basadas en la evidencia en relación al trastorno límite de personalidad, es la dificultad en progresar. Hay un tema, ninguna de estas terapias que les nombré anteriormente hablan el mismo idioma. Es muy difícil encontrar lo que se llama core processes o procesos centrales, ahora que está de moda la terapia basada en los procesos después del libro de Hoffman y Hayes. Es muy difícil encontrar dónde está, cuáles son las estrategias de cambio dentro de cada una de estas terapias. Los papers que intentan investigar qué tienen de común, son un poco desoladores, porque es difícil nombrar las estrategias cuando no tenemos acuerdos en salud mental sobre cómo vamos a llamar las intervenciones a través de los modelos. Y además, estos modelos, entre los cuales se incluye DBT, son modelos que hablan con sí mismos. Son modelos que construyen verdad y construyen sostén de la verdad argumentando en otro idioma con otro modelo. Hoy por hoy no sabemos muy bien los mecanismos internos de cambio en el trastorno límite de personalidad, si es que el trastorno límite de personalidad como entidad existe, porque, vuelvo a decirle, el nivel de tasa de comorbilidad es extremadamente alto. Otro de lo que sí empezamos a observar, y esto me parece que es un cambio interesante y dramático a partir de las terapias de tercera generación, es que uno lo puede decir complicado y difícil, pero el modelo de la terapia cognitivo-conductual en general es un modelo de diátesis y estrés, y ese modelo incluye los factores de iniciación o de comienzo y los factores de mantenimiento. El movimiento que uno puede observar, al menos en DBT y en las terapias de tercera generación, es una preocupación cada vez más centrada en los factores de mantenimiento de las conductas problemáticas. Y a mí me interesa muchísimo eso porque cambia dramáticamente la perspectiva clínica con la cual nosotros hemos sido entrenados. Hemos sido entrenados con la idea de preguntarnos la etiología, la causa, dónde empezó.
y hemos sido muy poco entrenados en evaluación de contexto. Al menos en nuestro territorio, en Sudamérica, las perspectivas conductuales no son las más persistentes dentro de las carreras de psicología o incluso de medicina. Pero lo voy a contar en un ejemplo que algunos de ustedes ya conocen, que yo lo suelo contar y digo, cuando había un señor que venía caminando por el borde de supongamos por el borde de un río, acaba de salir de trabajar con su maletín, viene un skater arriba del skate y le roba el maletín y lo empuja a este señor dentro del agua. La pregunta es cuál es la conducta que la persona que cayó, qué es lo que primero tiene que hacer la persona que cayó en el agua. Y la mayoría de nosotros diríamos nadar. La causa, la conducta no está relacionada con la causa, sino con el nuevo contexto. Es el cambio del contexto, no de la etiología de estar en el agua, la que implica necesariamente un cambio. No sé si queda claro, pero es una mudanza entre por qué estoy en el agua a qué tengo que hacer en este contexto. Esto es interesante porque la pregunta ¿por qué? Está instalada en nuestro modelo de hablar con los consultantes, a pesar de que varios investigadores muestran cómo evolutivamente nuestro cerebro construye razones casi de cualquier cosa. Entonces, estas terapias más centradas en la modificación del contexto e implica el consultante es parte de ese contexto, podría ser una de las líneas de orientación en el trabajo con pacientes con trastorno límite de la personalidad. Creo, al menos lo que uno está viendo en el momento, al menos desde DBT o desde trabajar con trastorno límite, es un poco que el cambio va a venir desde 2 o 3 cosas. La primera son la modificación de esto que dijo Héctor, y es mudarnos hacia criterios dimensionales de diagnóstico, saquemos la palabra diagnóstico, de evaluación, criterios más dimensionales de evaluación, porque podríamos pensar procesos diferentes para algunos de estos criterios dimensionales. Criterio dimensional quiero poner para darles un ejemplo. Clínicamente, en su vida personal ustedes, a veces estamos en un polo, a veces estamos en el otro, pero en general tenemos un set de conductas que están más descontroladas y personas que tienden a tener problemas más de descontrol, situaciones en las cuales nosotros en la vida cotidiana tendemos más al descontrol. Y, por ejemplo, dialécticamente opuesta, dimensionalmente en el otro lado, personas que tienen dificultades con el sobrecontrol y el hipercontrol. Entonces ahí, cuando uno ve estas dimensiones y ve qué terapias están funcionando, uno ya puede armar hipótesis de procesos. Sabemos que DBT es extremadamente útil en pacientes que tienen dificultades en el control de las conductas. Y sabemos que Radically Open es una terapia que funciona excelentemente bien con consultantes que son hipercontroladores o sobrecontroladores. Siempre recordando que el foco es reducir el sufrimiento y construir una vida valiosa para esa persona. El segundo es, creo que lo que nos está, el regreso del análisis funcional, conductual, abandonado, dejado en un rincón durante 20 o 30 años, nos está dando una información central sobre qué es lo que está controlando, hablando de factores de mantenimiento, ciertas conductas. Y nos ayuda a pensar el efecto
que ha tenido esto sobre suicidio es significativo porque hemos dejado de pensar de factores de aumento de riesgo o enfermedad mental para trabajar sobre factores que controlan la conducta suicida, y esto ha implicado un cambio dramático en la asistencia de pacientes suicidas. También las aproximaciones sobre network o pensamiento en complejos de network, en donde uno puede ver la evolución, digamos, los factores que están ocurriendo. En varios de los trabajos que mostró Néstor tienen mucho de esta aproximación de complejidad y network, y obviamente todos los trabajos de estudio más longitudinales. Entonces, en el seguimiento de esto y en la identificación de procesos centrales, creo que vamos a poder encontrar alguna línea que nos acerque a tratamientos más efectivos para Ana. El otro tema es que a Ana nadie le dice, no hay un tratamiento efectivo para ella, que sea 100% efectivo. Nadie le devela el secreto guardado de que somos malos trabajando con un trastorno límite de personalidad. Entonces Ana tiene dos problemas. El problema de tener una enfermedad mental, y el segundo problema es creer que ella es una completa idiota y una muy mala paciente que no consigue cambiar a la velocidad que el terapeuta quiere. Para ir cerrando, hay otro tema que me parece que está generando notables cambios en esto. El primero es la entrega del poder. En salud mental, cuando nos damos cuenta que desistimos y podemos decir no sé nada sobre esto, subimos al paciente al podio para que podamos hablar juntos de cómo resolver esto. El paciente deja de ser el ratón de laboratorio en quien yo miro conductas, sino es alguien que está puesto en este lugar. Un paciente suicida llega a una guardia de salud mental y el médico, la familia, todo el mundo toma decisiones por él. Él se vuelve un objeto que se pone, se deja, ha dejado de tener control sobre su propia vida. Justamente una conducta que queremos evitar, queremos que él construya una vida. Este lugar del consultante como alguien que decide, pide un tratamiento, quiere un tratamiento, busca en Google, se interesa sobre su sufrimiento, es un fenómeno que nos va a desafiar sistemáticamente. Una paciente me dijo hace poco, ¿qué es esto de que es una paciente que le habrían dado diagnóstico de trastorno histriónico y borderline de personalidad? Y me dice, ¿qué es esto de que cree que las relaciones son más íntimas de las que son? ¿Qué es esto de la teatralidad? Y si ustedes pretenden hacerme sentir bien poniendo esos criterios como diagnósticos. Sí, a mí me impresionó esta sensación de apoderarse de los modelos y entender que en realidad quien dice que las pacientes histriónicas creen que las relaciones son más íntimas de las que son, es un señor, es un hombre, no una mujer, que piensa que esta chica, ahora que se quiere casar, es demasiado intensa. O, por ejemplo, la teatralidad es una atribución bastante invalidante. Entonces tenemos a los pacientes subidos a la toma de decisiones, nos exigen un lenguaje que no sea críptico, que se pueda leer, que estemos orientados hacia la resolución de problemas, y nos piden honestidad a la hora de predecir resultados de los tratamientos. Este otro factor, que es el consultante como socio, como activo participante del tratamiento, sacándolo del lugar de paciente para ser un consultante, es otro fenómeno curioso de los últimos 10 años, el empoderamiento. Lo cual me parece buenísimo porque nosotros no estábamos respondiendo, dejábamos hacer gol en todas acá. Esto es más o menos lo que quería contarles y obviamente dejarlos inquietos para que lean más o estudien o miren cosas de trastorno límite de personalidad y obviamente de DBT.
Muchas gracias, Rosa, por el convite. Que va, muchísimas gracias a ti, Pablo, por la magistral exposición. Así que vamos a variar un poquito de contexto para irnos del contexto de la paciente al contexto de la familia, y vamos a dar la palabra a Verónica, la doctora Verónica Guillén, que nos va a hablar sobre las intervenciones para familiares de personas con trastornos de la personalidad con desregulación emocional. Cuando tú quieras, Verónica. Muchas gracias, Rosa. Y buenas tardes a todos. Bueno, es un honor para mí compartir mesa con dos personas por las que siento un enorme afecto y una gran admiración profesional también. Y bueno, como comentaba Rosa, esta presentación es acerca de familiares, no de pacientes. Y bueno, para las personas que llevamos haciendo clínica durante hace muchos años, especialmente clínica con trastornos graves, somos muy conscientes de los enormes problemas y las grandes dificultades a las que se suelen enfrentar nuestros pacientes, ¿no? Es muy frecuente además que nuestras consultas se llenaran de familiares demandando ayuda para ver cómo pueden manejar las crisis, la ira, las situaciones de autolesiones, intentos de suicidio y demás. Bien, para ello voy a comenzar con la importancia de implicar a los familiares en el proceso terapéutico. Presentaré brevemente las intervenciones para familiares con apoyo empírico hasta el momento y voy a describir un trabajo que acabamos de finalizar con una intervención específica para familiares en trastornos de la personalidad. Y finalmente presentaré una asociación que acabamos de poner en marcha, unos compañeros y yo, para familiares de trastorno límite de la personalidad y de regulación emocional. Bien, tal y como comentaba, el impacto de la enfermedad mental en la familia y en sus relaciones interpersonales es muy grande. Los datos indican que por cada paciente con un trastorno mental grave, al menos 5 familiares se ven directamente afectados. Y en el caso de los familiares de trastornos de la personalidad límite, se presentan unos niveles de sobrecarga muy superiores a otros trastornos mentales, especialmente si el paciente es joven, presenta conductas autolesivas o realiza intentos de suicidio. La literatura nos muestra dos posturas básicas con respecto a cómo afecta a la familia esta problemática. El primer planteamiento indica que resulta frecuente comprobar que el entorno que rodea al paciente no tiene las habilidades básicas para hacer frente a este problema, ¿no? No comprende mucho de lo que sucede y en ocasiones puede actuar invalidando al paciente con TLP. Otra postura que nos muestra la literatura pone de manifiesto que en muchas ocasiones la familia también puede experimentar cierta sintomatología clínica que a su vez podría influir en la problemática del paciente. Y a veces ocurren ambas situaciones, ¿no? En clínica es frecuente verlo. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte ya han comenzado a surgir intervenciones para prestar ayuda a familiares. En la primera columna veis, primero surgieron intervenciones para pacientes donde se incluía el familiar en 1 o 2 sesiones, como los programas de DBT de Ratus y Miller o el programa de STEPS de Nancy Blum. También existe algún programa para pacientes y familiares donde se da la intervención conjuntamente, pero en ambas columnas la intervención es para el paciente y se da indicaciones a los familiares con el objetivo de ayudar al paciente. En la tercera columna podemos ver que ya disponemos de intervenciones exclusivamente diseñadas para familiares. 2 de estas intervenciones están basadas, en psicoeducación y luego hay otros programas que utilizan psicoeducación y entrenamiento en habilidades. Casi todos ellos son adaptaciones de la DBT. Hay uno en habilidades de mentalización de Bateman y Fonagy. Y de las adaptaciones de la DBT, el programa actualmente que más apoyo empírico ha recibido es Family Connections. Este programa fue desarrollado por Hoffman y Frusetti
los autores insisten en que se trata de un entrenamiento en habilidades, no es una terapia psicológica. De hecho, se puede realizar por clínicos o bien por familiares, incluso se hacen grupos de clínicos y familiares. Está basado en el modelo de afrontamiento y estrés de Lazarus y Fuellman y la terapia dialéctica comportamental, y hasta el momento se ha diseminado en 23 países y ha conseguido buenos resultados en la disminución de la sobrecarga por la enfermedad en familiares, en la sintomatología depresiva, incluso el duelo que pueden experimentar algunos familiares de personas con TLP, en emoción expresada o en adquirir nuevas habilidades de afrontamiento. Bien, lo que hemos hecho desde nuestro grupo es traducir el programa y en este momento lo estamos validando en familiares de trastorno límite de la personalidad en un estudio controlado aleatorizado. Este proceso está en marcha, todavía no tenemos los datos. Lo que voy a presentar hoy aquí es la eficacia de este programa en una asociación de familiares de la Comunidad Valenciana con trastornos de la personalidad, no exclusivamente TLP. Ambos son tesis doctorales que se están llevando a cabo junto con las profesoras Azucena García Palacios en la UGI y Rosa Baños aquí en la Universidad de Valencia. Y bueno, si echamos un vistazo en intervenciones para familiares en trastornos de la personalidad, disculpad, está en modo de pasarse sola y la tengo que sujetar para que no se me vaya. Decía, si nos centramos en intervenciones para familiares en trastornos de la personalidad, hay muy poquito. Nosotros publicamos en el 2018 un programa para familiares de trastornos de personalidad y trastornos alimentarios comórbidos con estrategias de psicoeducación y DBT que diseñamos nosotros con buenos resultados. Pero no hemos encontrado mucho más para familias de trastornos de la personalidad. Y lo que hicimos en este trabajo en concreto era valorar la eficacia de Family Connections para familiares de personas con trastornos de la personalidad en dos formatos. En presencial, grupos cara a cara de manera tradicional y grupos online. Bien, la muestra está formada por 45 familiares, de ellos son 80% madres, 15% padres, 5% parejas, casi todos estaban casados o en pareja y el 50% de los familiares tenían trabajos cualificados, el 20% estaban jubilados, 20% tareas del hogar y 5% desempleo o trabajos no cualificados. Esto es un poco una breve descripción de la muestra de familiares. Con respecto a la muestra de pacientes, está formada por 39 pacientes. El 70% de ellos tenían TLP, el 17% tenían un no especificado, el 6% un esquizotípico y el 6% un antisocial, trastorno antisocial. El 65% de los pacientes sí estaban tenían un diagnóstico comórbido, con respecto al 35% que no lo tenían, el 53% estaban en tratamiento psicológico y el 71% en tratamiento farmacológico. Con respecto a los instrumentos, las medidas de resultado primarios fueron la escala de valoración de carga por enfermedad, el VAS, de Reinhardt, y la escala de depresión, ansiedad y estrés, el DAS-21. Con respecto a las medidas de resultados secundarias, pasamos la escala de funcionamiento global para conocer la percepción del funcionamiento del familiar y la escala de dominio y empoderamiento, la escala de autovalidación y autoinvalidación de Flussetti y la escala de MEFIC de calidad de vida. En cuanto al procedimiento, informamos a los familiares del estudio, recogimos el consentimiento informado, hicimos una breve entrevista clínica para descartar que tuvieran trastorno mental grave. Hicimos una primera sesión de evaluación donde les entregábamos el dossier y bueno, explicamos breve el tratamiento. Terapeutas clínicos con experiencia en trastornos de la personalidad llevaron a cabo la intervención en este caso y luego hicimos una sesión posterior de evaluación para recoger la evaluación posterior. Y bueno, lo que ocurrió a mitad del proceso fue que llegó el COVID en marzo del año pasado, hace más de un año. Pues en España tuvimos el estado de alarma,
durante unos meses. Además, no podíamos salir de casa. Cuando pudimos salir de casa, había muchas restricciones con respecto al número de personas que podíamos reunirnos en un grupo. Por tanto, no había opción. Tuvimos que continuar ofreciendo la ayuda online. Por tanto, los grupos entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hicieron Family Connections en formato presencial, y los grupos de octubre a diciembre de 2020 hicieron grupos de Family Connections online. Bien, en ambos grupos se aplicó exactamente la misma intervención. Esto es un programa de 6 módulos, 12 sesiones, con una frecuencia semanal, 2 horas por semana, y los módulos se centran en dar la bienvenida, el primero, y proporcionar una visión de la intervención y de lo que es el TLP, dar psicoeducación de lo que es el TLP, de los trastornos comórbidos, de la clínica asociada, un poco para que entiendan la situación que están atravesando, ¿no?, los propios pacientes. Un tercer módulo donde potenciamos la conciencia plena en las relaciones. Es un mindfulness de la relación para que puedan analizar mejor lo que está ocurriendo en su situación particular. En el cuarto módulo se dan habilidades del ambiente familiar, por ejemplo, habilidades de aceptación y de aprender a moverse en esa dialéctica. En el quinto módulo, habilidades de entrenamiento en validación y, finalmente, habilidades en la gestión de problemas. En definitiva, el programa ofrece psicoeducación y numerosas habilidades de DBT. Y además intenta crear una red de apoyo para que continúe más allá de esas 12 sesiones. Se plantea que este grupo que ha aprendido juntos siga cohesionado para seguir recordándose las habilidades y seguir prestando un apoyo mutuo. Para las personas, para los terapeutas que hemos tenido la oportunidad de aplicar esta intervención, yo creo que todos coincidimos en que es un protocolo muy bonito, es bastante sencillo de aplicar y con materiales de apoyo muy, muy útiles. Tiene un protocolo de intervención para los clínicos y familiares. Además, contiene vídeos. En la diapo pueden ver el título, Abre tu mente antes de abrir tu boca, donde se recogen muchas situaciones, escenas típicas que viven los pacientes con trastorno límite, y a partir de ahí se empiezan a trabajar en habilidades, ¿no? Es una manera también de que los familiares no se sientan culpabilizados en el aprendizaje de todo este proceso, ¿no? Además contiene tarjetas, muchísimos ejercicios de práctica en sesión, ejercicios para casa. Pensamos que es un programa muy completo. Con respecto a los resultados del estudio, aquí tenéis un resumen de los 45 participantes que evaluamos. Ninguno no cumplía criterios de inclusión, o sea que nadie se quedó fuera. Finalmente, 20 hicieron el programa cara a cara y 30 familiares hicieron el programa online. En el programa online tuvimos 5 abandonos, cara a cara no tuvimos ningún abandono. Y no hubo diferencias en cuanto a los familiares de ambos grupos, en cuanto a variables como el género o la relación con el familiar u otras variables. Pero sí encontramos diferencias en la edad. El grupo online era significativamente inferior, 54 es la media edad, con respecto a 60 del grupo presencial. Y además el nivel educacional también era algo mayor en el grupo online. En el resto de variables los grupos eran homogéneos. Y con respecto a las medidas de resultado primarias, vemos cambios antes con respecto a después de las variables en carga, en depresión, ansiedad y estrés, y además no solo hubo cambios antes con respecto a después del tratamiento, sino que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las distintas variables. Con respecto a las medidas de resultados secundarios, también hay cambios antes con respecto a después en todas las variables y tampoco se encontraron diferencias entre ambos formatos, entre ambas condiciones.
Lo mismo nos ocurrió, bueno, en las variables de calidad de vida y en las de validación. Hay cambios antes con respecto a después del programa y no hay diferencias entre los grupos. Bien, los grupos que hicimos el segundo año, nosotros estábamos muy interesados en ahondar un poquito en cuál había sido la experiencia, cuál era la percepción de los familiares que habían realizado el grupo online y les preguntábamos cuestiones del tipo, ¿recomendaría el formato online o repetiría usted el formato online? Y como pueden observar en la transparencia, el 32% de los participantes repetirían el formato online o recomendarían, el 27% recomendarían el formato presencial y el 32% les era indiferente, harían indistintamente ambos formatos. Y solo un 10% mostraron preferencia por una combinación mixta, sesiones presenciales junto a sesiones online, como un blending en programas autoaplicados. Bien. En primer lugar, ambos grupos, como he comentado, formato Family Connections presencial y online, han mejorado con la intervención en las variables relevantes que hemos sometido a prueba y además no había diferencias. Pensamos que se trata de una aportación relevante, ya que había ciertas reticencias, tanto en los familiares como también en los terapeutas, a que esto pudiera seguir siendo útil, ¿no? Por tanto, se pone de manifiesto que es posible ofrecer ayuda online a los familiares sin perder eficacia en los resultados. Y en segundo lugar, la intervención también ha resultado eficaz con respecto a los familiares de trastornos de la personalidad. No me he querido alargar en resultados, pero también valoramos un grupo con respecto al otro TLP, con respecto a trastornos de la personalidad, y ambos grupos mejoran y tampoco encontramos diferencias. Claramente es un estudio con limitaciones, es un estudio piloto con un N reducido, la muestra no estaba equilibrada, especialmente en cuanto a trastornos de la personalidad, ni hubo una asignación al azar y no contamos hasta el momento con datos de seguimiento. Pero pensamos que el programa ha resultado eficaz en familiares con trastornos de la personalidad. Para nosotros es un paso importante. Hemos dado los primeros pasos para intentar introducir Family Connections en una asociación valenciana de familiares con trastornos de personalidad y el objetivo último es formar a los familiares para que sean ellos quienes se puedan seguir aplicando la intervención. Eso todavía no lo hemos conseguido, estamos trabajando en esta línea. Pero se pone de manifiesto que lo importante desde mi punto de vista que es prestar ayuda a los familiares y que además es posible hacerlo desde otros formatos, que también tienen numerosas ventajas y no me extenderé, todos lo hemos vivido, ¿no?, este año. Y bueno, comentar con respecto a las líneas futuras, en este momento estamos trabajando gracias a un proyecto del Ministerio, de la convocatoria de retos del año pasado, hemos adaptado Family Connections en suicidio y en este momento, junto con mi compañero Elio Marco, también profesor de la Universidad de Valencia, estamos haciendo la evaluación para comenzar con los primeros grupos para aplicar Family Connections en esta problemática que también, desgraciadamente, resulta muy, muy frecuente. Bien, y finalizo esta presentación, pero bueno, quisiera señalar que todo esto lo estamos haciendo desde la Alianza Nacional para la Educación acerca del trastorno límite de la personalidad. Es una asociación que hemos puesto en marcha recientemente y que ya está en activo. Entre los objetivos está el trabajar con familias y pacientes en recuperación, intentar acercar recursos a personas con estos problemas. Y lo hemos hecho un grupo de psicólogos clínicos y de profesores de la Universidad de Valencia, de la Jaume I, de la Universidad Católica de Valencia y de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, esta asociación tiene su origen en una organización reconocida internacionalmente que fue puesta en marcha por Alan Frusetti y Perry Hoffman, que desgraciadamente falleció el año pasado. Ellos nos animaron a poner en marcha este proyecto en España, como también lo habían impulsado en otros países como Australia, Italia, Israel o Reino Unido. Bien, nosotros, como comentaba, hemos
registrado la asociación, ya tenemos una página web, hemos intentado ofrecer todos los recursos que disponemos para pacientes, para familiares, con manuales, vídeos, presentaciones, todo lo que hemos ido pudiendo y está en marcha. Queremos seguir trabajando y ofreciendo ayuda a los familiares y quisiera agradecer a todos los compañeros, destacar a todas las personas que se han involucrado en la puesta en marcha de esta asociación, dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a esta labor. Y también comentar que y agradecer el excelente comité científico con el que contamos, tanto a nivel nacional como internacional, en el que ponentes como Héctor Fernández Álvarez, Pablo Gaviesi o Rosa Baños forman parte y podemos contar con ellos para cualquier cuestión que podemos necesitar. Los tenemos ahí supervisando y ayudando y animando desde el primer momento. Así que, bueno, finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Aquí pueden ver la dirección de la página web si están interesados en colaborar en el proyecto de cualquier manera, en aprender el programa, en hacerse socios. Bueno, pues ahí tienen la dirección. Pueden echar un vistazo a nuestra página web. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Verónica. Han sido realmente 3 ponencias excelentes, con 3 aportaciones distintas y diferentes. Ahora vamos a abrir, aunque sea breve, ¿no? Porque vamos un poquito más de tiempo, pero da igual, yo creo que merece la pena abrir, aunque sea un pequeño turno de palabra y que bueno, podáis preguntar, hacer comentarios, etcétera, cualquiera de las personas que habéis asistido, estáis asistiendo al curso, que por cierto, quiero decir que ha tenido una enorme y una muy buena acogida, con más de 100 inscritos, que obviamente, bueno, pues a lo mejor en estos momentos ya con el tema de los tiempos, etcétera, ahora mismo ha bajado, pero que ha tenido una enorme acogida y por eso también os queremos dar las gracias. Yo, mientras alguien se anima a hacer algún comentario, ¿no? Quería hacer una reflexión, ¿no? Que me surgía mientras escuchaba las ponencias de vosotros 3, ¿no? Yo empezaba esta tarde diciendo que cómo habíamos avanzado en el conocimiento de los trastornos de personalidad y cómo habíamos avanzado en la manera que tenemos de abordarlos y de entenderlos y de ayudar a estas personas, ¿no? Pero es verdad, después también de oír fundamentalmente las 2 primeras intervenciones, cuando quedan más conceptuales sobre el tema de los trastornos de personalidad, no es verdad también lo que nos queda por hacer, ¿no? Todo lo que el camino tan importante que queda todavía por desarrollar, ¿no? Y cómo Pablo, por ejemplo, decía cómo cada modelo habla su propio idioma, ¿no? Y que a veces es muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, esa perspectiva que Héctor plantea de ese modelo integrativo, ¿no? En el cual, no sé si Héctor lo que plantea es un esperanto, ¿no? Utilizando la metáfora que diría Pablo, ¿no? Es decir, en que empecemos a utilizar idiomas o lenguajes, o al menos palabras comunes, ¿no? Que nos permita seguir, ¿no? Expandiendo y conociendo mejor estos trastornos. También es verdad que es un grupo o son problemas tan heterogéneos que a veces es tremendamente complicado abordarlos. Es decir, un modelo integrador sí, pero abarcan tantos problemas y tan diversos que a veces es muy complicado, ¿no? Abordarlos solamente a lo mejor desde un lenguaje, ¿no? Si alguien desea intervenir, simplemente tiene que levantar la mano. Por ahí, Charo, ¿me ayudas? O si Paula, creo que estabas, ¿me ayudas? Por favor, Cristina, quiere comentar algo. Sí, ya le he dado los permisos para que pueda activar el micro. Adelante, Cristina. Hola, pues en primer lugar, no sé si se me oye. Se te oye perfectamente. Perfecto, pues nada, solamente en primer lugar un gran abrazo a los que están allí en los mares, todas las personas que estáis en Argentina, una alegría veros, Pablo, una alegría Héctor y ver que estáis bien, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rosa, ¿no? O sea, por lo menos intentar encontrar un lenguaje común, pero desde la alegría de estar abordando trastornos de la personalidad. Hace muchos años no se abordaban, eran cosas que se dejaban de lado
Y eso es una cosa bastante complicada, son problemas bastante complicados que tienen, como dice Pablo Gagliese, una repercusión enorme en el medio social donde rodea, en los contextos en los que se mueven, y por eso es difícil, por eso es difícil. Yo tenía una pregunta para Pablo, si está, no lo sé, porque están las dificultades. Estaba se ha ido, pero creo que ha vuelto, creo que ya está. No pasa nada, ya lo dirá, no hay problema ninguno. Es decir, él ha dicho la importancia del contexto y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, es fundamental y la retomar, hola Pablo, muy buenos días o muy buenas tardes, el retomar, el ver la importancia del contexto y el retomar el análisis funcional de la conducta, y yo creo que eso se va a unir, y yo pongo o empujo desde mi lado, ¿no? El utilizar Ecological Momentary Assessment en el contexto de vida en el que se mueven las personas, y el hacer más conscientes a todos, no solamente al paciente o al clínico o a los familiares o a todas las personas que le rodeen, cómo se desarrollan las cosas y las influencias que unas cosas tienen sobre otras. Yo creo que vamos a necesitar trabajar, vamos a necesitar profundizar, pero estamos en el camino. Héctor, estamos convergiendo, estamos intentando profundizar y tomar en cuenta cosas de las que antes no pensábamos, en algo tan difícil de abordar como es el trastorno de la personalidad. Y también, sin dejar, quisiera señalar lo que ha señalado, o lo que ha planteado Verónica, ¿no? O sea, son trastornos en donde no solamente sufren muchísimo las personas, sino que sufre el ambiente y que sufre el contexto y sufre la familia y sufre todos los que lo rodean, sufre también la sociedad. Son muy costosos para la sociedad, ¿eh? Y es fundamental también que desarrollemos estrategias, que algo estamos orgullosos de lo que se está haciendo aquí en España, poniendo en marcha y empujando esta línea para ayudar mejor a todos a comprender qué es lo que pasa y entre todos ver si podemos atisbar mejores soluciones que las encontradas hasta el momento. Enhorabuena a todos, enhorabuena por Rosa, por las ponencias, enhorabuena a la ADI por cómo lo ha organizado, y lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Héctor, Pablo, Verónica, no sé si queréis hacer algún comentario. Ahora se te va a oír, Héctor. ¿Héctor? La verdad que el comentario que se me ocurre es que evidentemente esto último que presentó Verónica me parece excelente, en el sentido de que la necesidad de tener un abordaje integrativo para el tratamiento de trastorno de personalidad es fundamental. Creo que ya está fuera de discusión, me parece que es una cosa que ya se va instalando, así. Tal vez cuando hablábamos de estas cosas 10 o 15 años atrás parecía una cosa media, no sé, ilusoria, pero hoy se convierte ya en una realidad absoluta, extendida por todo el mundo. Pero además no solo por los trastornos de personalidad, sino por la salud mental en general, me parece que eso es así. Pero escuché atentamente todo lo que dijo Verónica, también lo que dijo Pablo. Solo con lo de Pablo tenemos una convergencia inmediata en cuanto hablábamos de la articulación de la clínica y la relación entre la clínica y la teoría. Pero lo que me pareció fantástico, escuchando a Verónica, es otra parte fundamental. Nosotros usamos un concepto que se ha extendido mucho en nuestra disciplina en los últimos años, casi te diría a veces un poco exageradamente se lo utiliza, o con no toda la propiedad que merece, que es el concepto de psicoeducación, digamos, ¿no es cierto? Ahora cuando vemos una persona, lo primero que hacemos es psicoeducarlo, decimos. Pero la verdad que cuando después uno mira, a veces la psicoeducación lo que tiene más de nada es la palabra, porque lo que se hace no es muy psicoeducativo. Pero cuando yo escuchaba lo que decía Verónica, decía, qué fantástico esto pensado a nivel de la logística de la psicoeducación como un proyecto
de la sociedad, más allá del espacio inmediato, digamos, ¿sí? Psicoeducar a la sociedad, eso es lo que yo pensé, la cantidad de cosas que se me ocurrieron de cómo se podrían bajar algunos de los preceptos fundamentales que tiene que tener la circulación para ser científicamente fundada, aplicada a un programa como el que están haciendo. Me encantó, la verdad que me encantó. Muchas gracias, Héctor, y enhorabuena por la presentación. Me ha encantado, como siempre, escucharte y aprender muchísimo. Quisiera responderte, porque me parece fundamental lo que planteas. El año pasado hicimos una revisión sistemática, publicamos una revisión sistemática de intervenciones en TLP, donde comparábamos los resultados que se daban con el formato de psicoeducación, con el formato tal, y realmente es muy, muy difícil comparar y ver diferencias cuando solo das psicoeducación, por ejemplo, en los familiares, a cuando das entrenamiento en habilidades, porque muchas veces las medidas son pues muy diversas y es muy complicado, ¿no? Los estudios son muy complicados de comparar. Pero me llamó la atención porque un grupo muy fuerte en Australia, Gringer, ellos han armado precisamente una psicoeducación para la sociedad. Lo han llevado a colegios, en padres, en centros de... Quiero decir, han armado en TLP y en suicidio. Es impresionante todo lo que se está haciendo desde allí y creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando, ¿no? El dar información a los familiares, por ejemplo, en desregulación emocional, para que puedan manejarse mejor con todas estas problemas que no son nada fáciles. Creo que Pablo, pobre, ha estado teniendo muchos problemas con la señal. Ahí volví. Pero hay un tema, primero nada, yo, viste, te alcancé a escuchar todo por suerte, porque yo, sabés que estoy muy atento a esto, por los efectos que tiene, y además porque hacemos algo nosotros acá, igual, gracias por citarnos en el trabajo. Yo creo que hay una diferencia muy fundamental, y es la psicoeducación fracasa muchísimo en pacientes y en familias con desregulación emocional, porque las dificultades notables en resolución de problemas no mejoran si uno no practica algo. Entonces, la diferencia entre psicoeducar y entrenar es abismal. Enorme. Es abismal, y uno lo ve. Nosotros empezamos con un taller de psicoeducación sobre trastorno límite de personalidad, y un buen día decidimos empezarle a dar habilidades. Y una cosa es entender lo que significa validar, pero si partimos de la base que son personas que tienen todos los estudios muestran las enormes dificultades en resolución de problemas, por más que uno explique, digamos, hasta creo que la psicoeducación podría ser invalidante, y tengo un lindísimo ejemplo de eso. Es como mirar desde afuera a alguien que se está ahogando y decir, qué difícil es estar ahogándose, a tirarle efectivamente un flotador, un salvavidas. Creo que esa es una diferencia compasiva, es muchísimo más compasivo que solo mostrarle a alguien desde cierto lugar la teoría. A mí me parece que la psicoeducación en personas con dificultad en la regulación de las emociones es iatrogénica. Solo la psicoeducación. Puede causar estragos. La gente se siente más inefectiva. Sienten que hicieron todo mal, digamos. Por eso me encantó tu trabajo y quería ayudarte a responder la pregunta de recién. Qué buen ejemplo que has puesto, Pablo, ¿no? Qué buena frase, ¿no? Educar y frente a entrenar, ¿no? Creo que hay una mano levantada, ¿puede ser? ¿Puede ser, Paula? ¿Había alguna mano levantada? He visto que José Manuel ha levantado la mano. Si quiere intervenir, si puede volver a levantarla, así yo lo encuentro enseguida. Vale.
Mientras tanto respondo sí vais a poder tener acceso a la información grabada posteriormente. Creo que ya la tiene la mano alzada otra vez, Paula, para que le des la voz. Sí, ya está. Perfecto. Ya puedo activar el micrófono. Hola, te oímos. Hola, José Manuel, es cuando ahora empiezan las sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí? ¿Estás con nosotros? Sentimos tu presencia. José Manuel, parece ser que no le podemos escuchar. Parece ser que hay palabras. ¿Ahora? ¿Se me llega a escuchar? Ahora sí, perfecto. Primero, perdón por el lío, porque no quería levantar la mano, quería simplemente hacer una aportación que estaba muy de acuerdo, que me gustaba mucho esto que acababa de decir Pablo sobre la de psicoeducación, y me gusta mucho las analogías como las pone de la persona ahogándose. Me parece muy interesante eso de poder vernos ahí. Entonces, he querido darle un botón, pero le he dado al de al lado y he levantado la mano. No hay problema, los refuerzos siempre vienen muy bien, ¿verdad? Muy bien. No hay que omitir ninguno. Y luego me gustaría hacer algún intervención más, pero como podéis escuchar, no estoy solo aquí, entonces es un poco complicado con este volumen. Pero sobre todo sí un momento. Pero papá, ¿por qué no has apagado? Perdón. La vida online. Papá, sí. A ver, muy brevemente, perdón. Simplemente era una reflexión para Pablo, una pregunta para cómo lo ve él desde ese punto de vista, porque también me ha gustado mucho cómo hablaba de lo de ser un poquito libre de los dogmas, de decir, yo me he formado en una escuela y entonces me aferro a esta escuela, y si no entro en un problema político, si empiezo a utilizar otro método. Pero cuando hacías la analogía con métodos más como médicos, es decir, yo creo que eso quizá puede funcionar más en un tema médico, hospitalario, sobre una arritmia, pues se trata así o asá. Pero claro, es ver qué piensas tú sobre el tema de lo mucho que influye el factor de cómo se aplica el método. Es decir, medir métodos científicamente es un poco complicado. Es como, la analogía que se me ocurre a mí es como medir si es mejor el fútbol un 4-4-2 o un 4-3-3 sin tener en cuenta la calidad de los futbolistas que van a jugar. Sí. Hay una frase en inglés, siendo las cosas iguales. Sí, así como se trata una arritmia, hay un tratamiento para trastorno límite de personalidad y debería todo el mundo aplicarlo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y que los culpables o responsables de eso somos nosotros y nuestros problemas hay algo de nuestra formación que se ha vuelto un problema. Pero sí, yo creo que hay que prescribir un tratamiento específico como uno prescribe un antirrecurrencial o prescribe algo para bajar la presión arterial. Creo que es el mismo nivel de prescripción. Así que sí, creo que lo bajaría ahí. Y para eso, además, y cojo tus palabras también, Pablo, hace falta educación y entrenamiento. Mucha educación y mucho entrenamiento, que es una parte fundamental para la diseminación de los tratamientos, ¿no? La formación de los terapeutas, ¿no? Por eso os quería dar las gracias de verdad a todos los ponentes, porque yo creo que habéis contribuido mucho a la educación y espero que pronto también al entrenamiento en este campo. Yo además, no lo sé, ¿no? Es un campo tan no sé cómo comentarlo, en movimiento, ¿no? Como decir, en erupción, ¿no? Es decir, en el que no sé si dentro de unos años, ¿no? Cuando hagamos otro webinar o otra sesión esta, no sé si la seguiremos llamando trastornos de personalidad. Eso es una buena cuestión, ¿no? Es decir, no sé si estuviéramos hablando de todo esto como trastornos de la personalidad. Y antes hablábamos, ¿no?, de cómo los enfoques puramente psiquiátricos que han dominado durante tantos años este campo, de alguna manera, bueno, han permitido ciertos avances, pero han encorsetado muchísimo otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, desde la percepción o el tener en cuenta el contexto
que hablaba Pablo, tener en cuenta las dimensiones que hablaba Héctor, tener en cuenta todo lo que hay alrededor que hablaba Verónica, ¿no? Y bueno, a lo mejor en este campo en funcionamiento tenemos que encontrar un lenguaje común, pero a lo mejor ese lenguaje común significa también cambiar determinados términos que estamos utilizando ahora, ¿no? Bueno, pues desde la DI, desde el máster, daros de verdad bueno, pues nuestra más sincero agradecimiento por habernos permitido haber aprendido tanto hoy. Y nada, el curso será por inaugurado, el máster prosigue y espero que muy breve, en muy pocos tiempos podamos tener esto, pero viéndonos, tocándonos, discutiendo y luego ahora viéndonos a tomar un café o un mate o una cerveza o lo que sea para poder seguir discutiendo. Un abrazo inmenso a todos. Un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer. Un abrazo. Chao, Ha sido una Pablo. gran alegría veros. Adiós. Adiós.